No firme esto, señor. La voz apenas fue un susurro, delgado como el hilo de una telaraña, pero atravesó el silencio de la sala de juntas como si alguien hubiera roto un cristal de Bohemia contra el mármol. Todos los ojos se volvieron hacia la esquina donde María sostenía su trapeador con ambas manos, los nudillos blancos de la presión, el rostro pálido bajo la luz fría de los candelabros de cristal. El edificio Santander Tower, piso 47. El aire olía a cuero italiano, a café colombiano de grano selecto y a ese perfume indefinible del dinero viejo mezclado con ambición nueva. Las ventanas del piso al techo enmarcaban la Ciudad de México como si fuera una maqueta de luces parpadeantes, un imperio de concreto y sueños rotos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Eran las 11 de la noche. La reunión llevaba 6 horas. Sebastián Mendoza Torres, 52 años, cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, traje Hermenegildo Segna azul marino, con pañuelo de seda en el bolsillo, reloj Patek Philippe que costaba más que una casa en cualquier colonia decente, levantó la vista del documento. Sus ojos azul acero se clavaron en la mujer de limpieza como agujas en un corcho. ¿Perdón? Su voz tenía el filo de quien no está acostumbrado a ser interrumpido, mucho menos por alguien que ganaba en un mes lo que él gastaba en una cena. Los otros 6 hombres alrededor de la mesa, todos trajes oscuros, todos corbatas de seda, todos relojes que podían comprarse si vendías un riñón, se quedaron inmóviles. Eduardo Salinas, el abogado, dejó su pluma Montblanc suspendida en el aire. Roberto Villarreal, el socio principal de la firma compradora, se reclinó en su silla de cuero con una sonrisa divertida bailándole en los labios. ¿Dijo algo la señora?, preguntó Villarreal, arrastrando la palabra señora como si fuera una broma privada. María dio un paso hacia adelante. Tenía 58 años, pero parecía llevar 70 en los hombros. Su uniforme azul claro estaba desgastado en los codos, limpio pero remendado en varios lugares. Llevaba el cabello gris recogido en un moño apretado. Sus manos, agrietadas por años de cloro y detergentes industriales, temblaban ligeramente mientras soltaba el trapeador que cayó contra la pared con un golpe seco. «Dije que no firme ese documento, señor Mendoza». Esta vez su voz fue más clara, aunque apenas más fuerte. La risa de Villarreal resonó en la sala como el ladrido de un perro grande. Los demás se unieron con risitas incómodas, ese sonido que hace la gente cuando no sabe si algo es una broma o una locura. «Sebastián», dijo Villarreal limpiándose una lágrima imaginaria del ojo, «¿tu personal de limpieza ahora da asesoría legal? ¿Qué sigue? ¿El portero nos va a auditar las cuentas?» Más risas. Eduardo Salinas tosió para disimular una carcajada. Mendoza no sonrió. Observaba a María con esa mirada que había desarrollado en 30 años, construyendo un imperio desde cero. Esa capacidad de leer a las personas como si fueran balances financieros, de detectar la verdad entre capas de mentiras. «María», dijo despacio, dejando la pluma sobre el documento. «El contrato de fusión, $300 millones. La culminación de 3 años de negociaciones. La operación más grande de su vida. ¿Por qué no debería firmar esto?» Villarreal dejó de sonreír. «Sebastián, por favor. ¿Vas a dejar que una empleada doméstica...» «Cállate, Roberto». La voz de Mendoza cortó el aire como una guillotina. El silencio que siguió fue absoluto. María respiró hondo. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos antiguos, no se apartaron del rostro de Mendoza. «Porque la cláusula 7.3 no es lo que usted cree que es, señor». El abogado Salinas se enderezó de golpe. Sus mejillas enrojecieron. «Esto es absolutamente ridículo. ¿Cómo se atreve...» «La cláusula 7.3, repitió María, su voz ganando fuerza como un río que rompe un dique.
Habla sobre la transferencia de activos intangibles. Dice que todos los derechos de propiedad intelectual, incluyendo patentes pendientes y desarrollos en proceso, pasan automáticamente a la empresa compradora en el momento de la firma. Pero en la página 42, en letra pequeña, hay una subsección que redefine activos intangibles para incluir cualquier desarrollo futuro basado en tecnología existente. Y en la página 61 hay otra cláusula que establece que usted, señor Mendoza, queda prohibido de competir en el mismo sector durante 15 años, no 5 como le dijeron. El silencio ahora era de otro tipo, pesado, denso, como si alguien hubiera vaciado todo el oxígeno de la habitación. Villarreal se puso de pie lentamente. Sebastián, esto es absurdo. ¿Vas a creerle a una mujer de limpieza que probablemente ni siquiera terminó la primaria? María lo miró entonces, una mirada tan firme que Villarreal retrocedió un paso. Terminé la universidad, señor, con mención honorífica, licenciatura en Derecho Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fui la segunda de mi generación. Podría haber caído un alfiler y se habría escuchado rebotar contra el suelo de madera. Mendoza se puso de pie, alto, imponente, pero algo en su postura había cambiado. Tomó el documento, 200 páginas encuadernadas en piel, y comenzó a hojearlo. Página 42. Sus ojos se movieron rápido, entrenados para devorar información financiera. Encontró la subsección. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Página 61. Leyó, releyó. Sus nudillos se pusieron blancos alrededor del documento. Eduardo, su voz era de hielo sólido. ¿Revisaste esto? El abogado tartamudeó. Claro que sí, Sebastián, pero ¿revisaste la cláusula de no competencia? Sí, es de 5 años, como acordamos. Dice 15, aquí. Mendoza giró el documento y lo estrelló contra la mesa. 15 años. Y me prohíbe desarrollar cualquier cosa relacionada con inteligencia artificial, aprendizaje automático o automatización industrial. ¿Sabes qué es eso, Eduardo? Es todo lo que sé hacer. Es toda mi vida. Villarreal se acomodó la corbata, su confianza resquebrajándose como pintura vieja. Sebastián, ¿puedo explicar? Explícame cómo pensabas robarme mi empresa y dejarme sin poder trabajar en lo único que he hecho durante 30 años. No es robar, es una estructura legal estándar. ¡Mentira! La voz de María resonó en la sala con una autoridad que hizo que todos se volvieran hacia ella nuevamente. Ya no temblaba. Estaba plantada en el suelo como un árbol centenario. Esa estructura no es estándar. Yo pasé 3 años trabajando en Villarreal & Asociados. Fui asociada senior en el departamento de fusiones y adquisiciones. Revisé cientos de contratos. Esta es una estructura depredadora diseñada específicamente para expropiar no solo la empresa, sino el futuro profesional del vendedor. Villarreal se quedó paralizado. Su cara pasó por varios tonos de rojo antes de instalarse en un morado preocupante. Tú, susurró, tú eres María Estrada. Ella asintió una vez, seca, definitiva. María Gabriela Estrada Villalobos. Trabajé para usted durante 3 años, señor Villarreal, hasta que mi esposo se enfermó. Cáncer de páncreas. La empresa no tenía seguro médico real, solo un plan básico que no cubría ni 1/3 del tratamiento. Pedí un adelanto de salario. Me dijeron que no. Pedí trabajar desde el hospital. Me dijeron que no era compatible con la cultura de excelencia de la firma. Renuncié para cuidar a mi esposo y usar mi liquidación para pagar los doctores. Él murió 8 meses después. Su voz no se quebró. Era plana, factual, como si estuviera leyendo una sentencia judicial. Después no pude volver a ejercer. Tenía 55 años.
Un hueco de 2 años en mi currículum y ninguna firma quería contratar a alguien mayor cuando podían contratar a recién graduados por 1/3 del salario. Así que limpié oficinas. He limpiado esta oficina durante 3 años, señor Mendoza. 3 años, escuchándolo hablar de integridad, de construir algo que importe, de dejar un legado. Por eso no podía quedarme callada mientras estos hombres le robaban todo eso con palabras bonitas y letras pequeñas. El silencio era ensordecedor. Mendoza caminó lentamente alrededor de la mesa. Sus zapatos Oxford resonaban contra el suelo como latidos de corazón. Se detuvo frente a María. Ella no bajó la mirada. ¿Por qué?, preguntó él. ¿Por qué ayudarme? No me conoces. Soy solo otro millonario en un edificio lleno de millonarios. María sonrió entonces. Una sonrisa pequeña, triste, llena de una sabiduría que no se aprende en universidades. Porque he limpiado estas oficinas a las 3 de la mañana cuando usted se quedaba trabajando solo, tomando café frío, revisando números. He visto las fotos en su escritorio de sus hijos en la universidad, con sus títulos, sus sonrisas. He leído las notas que les escribe y deja en su agenda. Llamar a Sofía, preguntarle por su examen, recordar cumpleaños de Miguel. He visto las donaciones que hace cada mes a la Fundación de Becas Universitarias, las que nunca anuncia, las que nadie conoce excepto su contador y yo, que vació su papelera. Tomó aire, sus ojos brillando pero sin lágrimas. Usted no es perfecto, señor Mendoza, pero es bueno, y he visto suficiente maldad disfrazada de profesionalismo como para reconocer la diferencia. Mi esposo siempre decía, María, cuando puedas ayudar, ayuda. No porque esperes algo a cambio, sino porque así es como debería funcionar el mundo. Hoy puedo ayudar, así que ayudo. Mendoza la observó durante un largo momento. Luego se volvió hacia la mesa, hacia los hombres que llevaban 6 horas vendiéndole un futuro brillante envuelto en veneno. La reunión terminó. Villarreal, vete. Eduardo, estás despedido. El resto tienen hasta mañana para decidir si siguen trabajando para alguien con principios o si prefieren buscar otro jefe. Villarreal abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada de Mendoza lo detuvo. Recogió sus papeles con manos temblorosas. Los demás lo siguieron como una procesión fúnebre. En 5 minutos, la sala estaba vacía excepto por Mendoza y María. Él se sentó pesadamente en su silla. De repente parecía cansado, como si se hubiera quitado una máscara que llevaba puesta demasiado tiempo. 300 millones de dólares, dijo en voz baja. Casi lo pierdo todo. No todo, señor. Su dignidad no tiene precio. Él la miró y por primera vez sonrió. Una sonrisa real, no la que usaba en reuniones de negocios. ¿Tienes planes para el lunes, María? Ella parpadeó, confundida. ¿Planes? Porque necesito una nueva directora legal. Alguien que lea contratos como si fueran campos minados. Alguien que me diga la verdad, aunque no quiera escucharla. Alguien en quien pueda confiar. Hizo una pausa. El salario es el mismo que tenías en Villarreal and Asociados, pero ajustado por inflación y años de experiencia. Eso serían unos... ¿Cuánto, Eduardo? Ah, cierto, lo despedí. Digamos que el doble de lo que ganabas antes, con seguro médico completo y un bono anual que depende de cuántas veces me salves de mi propia estupidez. María abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Señor Mendoza, yo no he ejercido en años. Las leyes cambian. Las leyes cambian, pero la integridad no. Y prefiero a alguien íntegra que tenga que ponerse al día con las leyes que a un experto en leyes sin ninguna integridad. Además, añadió con un brillo en los ojos, acabas de leer un contrato de 200 páginas en letra pequeña y encontraste exactamente las 3 cláusulas que me habrían destruido. Yo diría que estás más que calificada. Una lágrima corrió por la mejilla de María, solo una.
La limpió rápidamente con el dorso de la mano. ¿Puedo preguntarle algo, señor? Sebastián, y sí. ¿Por qué? Hay cientos de abogados más jóvenes, con currículums brillantes. Porque, la interrumpió suavemente, he conocido a cientos de abogados con currículums brillantes. La mayoría me habría dejado firmar ese contrato con tal de cobrar su comisión. Tú arriesgaste tu trabajo, porque seamos honestos, interrumpir una reunión de negocios para contradecir a los clientes no es exactamente el protocolo del personal de limpieza, solo porque era lo correcto. Esa es la clase de persona con la que quiero trabajar. Se puso de pie y extendió la mano. Entonces, ¿aceptas? María miró la mano extendida. Mano de hombre acostumbrado a estrechar manos que cerraban tratos de millones. Ella miró sus propias manos, agrietadas, con las uñas cortas y sin pintar, manos que habían sostenido trapeadores y escobas durante 3 años. Las estrechó firmemente. Acepto. 3 meses después, la oficina de María Gabriela Estrada Villalobos estaba en el piso 46, una debajo de Mendoza. Ventanas del piso al techo, escritorio de caoba, estantería llena de códigos legales actualizados. En la pared, enmarcado, el uniforme azul claro de limpieza. Lo mandó enmarcar el primer día. Para recordar, le explicó a Mendoza cuando él preguntó. Recordar que la verdad no cambia según quien la dice, que el conocimiento no tiene uniforme, que la dignidad no se compra con títulos ni se pierde con trabajos humildes, y que siempre, siempre hay que leer la letra pequeña. Mendoza sonrió y señaló un marco en su propia pared. Era el contrato que nunca firmó, con las 3 cláusulas marcadas en rojo. Yo también tengo mi recordatorio, dijo, de que las mejores decisiones de mi vida vinieron de escuchar a quien menos esperaba, y de que casi pierdo todo por confiar en las personas equivocadas. La empresa no se vendió. En su lugar, Mendoza la reestructuró, abrió el capital a sus empleados, creó un programa de becas para hijos de trabajadores. María revisó cada documento, cada contrato, cada cláusula. No solo revisaba, enseñaba. Una vez al mes, daba talleres para el personal, desde secretarias hasta ejecutivos, sobre cómo leer contratos, sobre derechos laborales, sobre las trampas escondidas en la letra pequeña. No quiero que nadie más sea explotado por ignorancia, decía. El conocimiento es poder, pero solo si se comparte. Un año después, en la cena anual de la empresa, Mendoza tomó el micrófono. Quiero contarles una historia, comenzó. El salón, 200 personas, empleados y sus familias, guardó silencio. Hace un año casi cometí el peor error de mi vida. Iba a firmar un contrato que habría acabado con esta empresa y con mi carrera. No lo hice porque alguien tuvo el valor de decir la verdad cuando era más fácil quedarse callado. Alguien arriesgó su trabajo para salvar el mío. Alguien que en ese momento estaba limpiando pisos, pero que tenía más integridad en su dedo meñique que muchos ejecutivos en todo su cuerpo. Miró hacia donde María estaba sentada, vestida con un traje sastre gris elegante, el cabello ahora cortado en un estilo profesional, pero con la misma mirada firme de siempre. María Estrada me enseñó que el verdadero valor de una persona no está en su posición, sino en sus acciones, que el respeto no se exige, se gana, que la sabiduría puede venir de los lugares más inesperados si tenemos la humildad de escuchar. Los aplausos llenaron el salón. María se puso de pie, incómoda con la atención, pero con la cabeza en alto. Después, cuando todos se habían ido y solo quedaban ellos dos revisando los últimos documentos del día, Mendoza le preguntó, ¿alguna vez te arrepentiste de haberme dicho que no firmara? María no levantó la vista de los papeles. Todos los días me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado callada, si hubiera seguido limpiando y hubiera dejado que las cosas siguieran su curso. ¿Y? Ahora sí lo miró.
Y todos los días me doy cuenta de que hice lo correcto, no por el trabajo que tengo ahora, no por el salario, sino porque mi esposo me enseñó que tu valor como persona no lo define tu cuenta bancaria ni tu título profesional, sino lo que haces cuando nadie está mirando, cuando no hay recompensa, cuando simplemente actúas porque es lo correcto. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía abajo, millones de luces, millones de historias. Ahí afuera hay miles de Marías, dijo en voz baja. Personas brillantes, capaces, honestas, atrapadas en trabajos que no reflejan su verdadero valor porque las circunstancias de la vida las pusieron ahí. Personas a las que nadie escucha porque no tienen el título correcto, o el apellido correcto, o la edad correcta. Se volvió hacia Mendoza. Si mi historia sirve para que una sola persona escuche a alguien a quien normalmente ignoraría, si hace que un solo jefe vea más allá del uniforme o el puesto de sus empleados, entonces valió la pena cada segundo de esos 3 años limpiando pisos. Mendoza asintió lentamente. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo. Yo me creía un buen jefe, justo, que veía el talento donde otros no lo veían, y resultó que la persona más talentosa en mi edificio había estado limpiando mi oficina durante 3 años, y yo nunca la vi realmente. La veía, sí, le decía buenos días, hasta le preguntaba cómo estaba, pero nunca la vi, no hasta que ella me obligó a verla. No fue su culpa, señor. Sebastián, se corrigió María. Vivimos en un mundo que nos enseña a clasificar a las personas según su utilidad inmediata. El hombre de traje es importante. La mujer con escoba es invisible. No es maldad, es ceguera. Pero la ceguera se puede curar si uno está dispuesto a abrir los ojos. Esa noche, María volvió a su departamento. Ya no el cuarto rentado en una vecindad, sino un lugar pequeño pero digno en una colonia tranquila, y se sentó frente a la foto de su esposo, la misma que había tenido durante años, él sonriendo con esa sonrisa que iluminaba habitaciones, tomada 2 semanas antes del diagnóstico. Lo hice, amor, susurró. Ayudé cuando pude ayudar, y resultó que eso era todo lo que necesitaba hacer. Todo volvió, no de la forma que esperábamos, no cuando lo necesitábamos, pero volvió. Afuera, la ciudad vivía su vida nocturna. Millones de personas siguiendo adelante, luchando, soñando, fracasando, triunfando. Y en algún lugar entre todo ese caos y belleza, había una lección escribiéndose, que no se mide la valía de una persona por el trabajo que hace, sino por cómo lo hace. Que el conocimiento guardado no sirve a nadie, pero el conocimiento compartido puede cambiar vidas. Que el poder verdadero no está en pisotear a otros para subir, sino en extender la mano para ayudarlos a levantarse. Que un acto de valor, por pequeño que parezca, puede alterar el curso de una vida, o de muchas, y que a veces las palabras más importantes que escucharás en tu vida vendrán de la persona que menos esperabas, en el momento más inesperado, diciéndote exactamente lo que necesitas oír, aunque no quieras escucharlo. 2 años después de esa noche en la sala de juntas, Mendoza Tech había triplicado su valor. No porque se hubiera vendido, sino porque se había construido correctamente, con integridad, con transparencia, con respeto hacia cada persona que trabajaba ahí, desde el CEO hasta el personal de limpieza. Y cada nuevo empleado, en su primer día, recibía un folleto. En la portada, una foto de un uniforme de limpieza enmarcado. Adentro, la historia de María Estrada. Y al final, en letras que María misma había escrito, tu título no define tu valor. Tu salario no mide tu sabiduría. Tu uniforme no dicta tu dignidad. Lo que importa es esto. Cuando veas algo incorrecto, ¿tendrás el valor de decir algo? Cuando puedas ayudar, ¿lo harás? Cuando nadie esté mirando, ¿seguirás siendo la misma persona íntegra? Esas son las preguntas que importan.
Esas son las respuestas que construyen no solo empresas exitosas, sino vidas que valen la pena vivir. Porque al final del día, cuando las luces se apaguen y los contratos se archiven, lo único que quedará es esto. ¿Hiciste lo correcto? ¿Ayudaste cuando pudiste? ¿Dejaste el mundo un poco mejor de cómo lo encontraste? La respuesta a esas preguntas, esa es tu verdadera medida. Todo lo demás es solo ruido. En la sala de juntas del piso 47, donde una vez un contrato casi destruye un imperio y una mujer de limpieza salvó un legado, ahora hay una placa de bronce en la pared. Solo dice: la verdad no necesita poder para ser escuchada, solo necesita valor para ser dicha. Y debajo, en letras más pequeñas, en honor a María Gabriela Estrada Villalobos, quien nos enseñó que la grandeza no está en el cargo que ocupas, sino en el carácter con el que lo ocupas. La ciudad sigue girando, las luces siguen brillando, la gente sigue luchando por sus sueños, cayendo, levantándose, tratando de nuevo, y en algún lugar en ese caos hermoso llamado vida, alguien lee esa historia y piensa: yo también puedo hacer lo correcto, yo también puedo ayudar. Yo también puedo tener valor. Y tal vez, solo tal vez, esa persona se convierte en el próximo héroe inesperado de alguien más. El próximo susurro de advertencia que salva un futuro. La próxima mano extendida que cambia una vida. Porque así funciona la bondad verdadera. No hace ruido, no busca reflectores, solo actúa. Y al actuar, inspira. Y al inspirar, multiplica. Una persona ayudó a otra. Esa otra aprendió la lección y ayudó a alguien más. Y así como ondas en un estanque, un solo acto de integridad se expande, toca. Vidas, cambia futuros. Construye un mundo donde el valor de una persona no se mide en dólares, sino en dignidad, no en poder, sino en principios, no en lo que tienes, sino en quién eres cuando nadie te está mirando. María Estrada limpió pisos durante 3 años, pero en una noche con una frase de 6 palabras: no firme esto, señor. Ella limpió algo mucho más importante, limpió la ceguera de un hombre que había olvidado ver, limpió la injusticia de un sistema que valora el título sobre el talento. Limpió el camino para que otros pudieran caminar con la cabeza en alto, sin importar qué uniforme llevaran puesto. Y esa, al final, es la única limpieza que realmente importa. La que elimina la arrogancia y deja humildad. La que remueve el prejuicio y revela la verdad. La que barre la indiferencia y descubre la compasión. Porque el mundo no necesita más torres de cristal llenas de gente poderosa tomando decisiones sin consecuencias. El mundo necesita más Marías, personas que hablen cuando es más fácil callar, que ayuden cuando no hay recompensa, que elijan la verdad sobre la conveniencia, que vean a otras personas no como peones en su tablero personal, sino como seres humanos con historias, luchas y dignidad que merece ser respetada. Esa es la revolución silenciosa que cambia el mundo. No con bombos y platillos, sino con susurros valientes en salas de juntas, con decisiones correctas cuando las incorrectas serían más fáciles, con reconocimiento genuino del valor humano, sin importar dónde ese valor esté escondido. Y si esta historia te hizo pausar, te hizo pensar, te hizo preguntarte a quién has dejado de ver porque estabas demasiado ocupado mirando solo lo que tenías enfrente, entonces misión cumplida. Ahora sal ahí afuera, mira realmente, escucha de verdad, y cuando alguien, no importa quién, te diga algo importante, algo verdadero, algo que necesitas escuchar aunque te duela, escucha, porque el ángel que te salva no siempre llega con alas. A veces llega con un trapeador y un uniforme azul claro, y la sabiduría que cambia tu vida no siempre viene en un traje de $3,000.
A veces viene de manos agrietadas y una voz que tiembla, pero que se niega a quedarse callada cuando la verdad necesita ser dicha. Esa es la lección, simple, clara, eterna y absolutamente necesaria en un mundo que ha olvidado que cada persona tiene valor, cada voz merece ser escuchada y cada acto de integridad, no importa cuán pequeño parezca, tiene el poder de cambiar no solo una vida, sino el mundo entero. Un susurro a la vez, una verdad a la vez, una decisión correcta a la vez. Así es como se construye algo que realmente importa. Así es como se deja un legado que vale la pena recordar. Así es como se vive una vida que, cuando termine, hará que el mundo sea un poco más luminoso de lo que era cuando llegaste. Y eso, al final de todo, es lo único que realmente cuenta.